otra madrugada. Me acuesto, me levanto y vuelvo a empezar. Bienvenidos a Gen Rojo Podcast, el programa de las sordas degeneradas y los imbéciles sociales. Con el adoctrinador histórico Eduardo Taliana y el músico desaplaudido Aaron Duke. En este programa diseccionamos diferentes obras culturales desde una perspectiva de clase. Bueno, segundo programa. Parecía que no iba a llegar, pero al final llegó. No vamos a decir qué día lo estamos grabando porque es secreto. Exactamente. Es secreto de sumarísimo. Estamos en los oscuros calabozos de los experimentos del doctor Vallejo Nájera. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la película Raza, de 1941. También hablaremos de las transformaciones que también llevó la película, que no sé si sabías eso, ¿eh? Espíritu de una raza es, ¿no? Raza en 1950. Sí. Franco se siente tan confuso que se censura a sí mismo. Sí, correcto. Y ciertos gestos dejan de aparecer, ciertas críticas a países que al principio aparecen en la película dejan de aparecer. De hecho, la primera edición de Razar como que se medio perdió y apareció después. Sí, no nos adelantemos. Entonces, para la gente que no tenga idea de qué va Raza, como bien decías, es una peli de principios de los 40, dirigida por un señor que se llamaba José de Heredia, con guión de un seudónimo que utilizó el dictador Franco, que era Andrade. A.K.J. el generalísimo. A.K.J. el caudillo, A.K.J. Francisco Franco. Exactamente. Que hablaremos en un futuro, no lo vamos a detallar ahora, pero tenía más seudónimos, más AKJs, Franco, que muchos raperos. Es bastante curioso que después sacaba un artículo, lo sacaba un señor y después con el tiempo se descubría que había sido Franco. Vallejo Nájera, yo he estado... Uy, madre mía. Está bien que hagamos uno después del otro porque sí, así vale. Nos va a servir de elementos de ligazón. José Luis de Heredia comienza su carrera de director bajo la tutela de Buñuel, cuando Buñuel era responsable de la producción, la empresa Filmófono, no solo responsable de producción, sino fundador también. Y también era primo de José Antonio Primo de Rivera. O sea que todo era meritocrático. Por supuesto. Como el golpe de Estado le pilla en Madrid, pues es detenido y Buñuel intercede por él. Consigue que las hordas rojas lo liberen y salva su vida, ¿no? Básicamente. Bueno, en la dictadura se convierte en uno de los directores más importantes del régimen. Dirige la Escuela Oficial de Cine. Bueno. Correcto. También te quería hacer yo mención a Alfredo Mayo, este señor. El protagonista, él combatió en la guerra civil, el bando sublevado. Y era parte del cuerpo del aire. Y después tuvo carrera, eso en los años 40, 50, hacía muchos papeles de galán. Pues José Luis de Heredia, este director, tiene otras películas, aparte de Raza, como Todo es posible, no era nada, donde sale, por ejemplo, Rafael Bardem. Luego tiene un documental que es bastante famoso también, se llama Franco, ese hombre. Ese hombre. Joder, que bueno, un documental pues, conmemorativo de los 22 años de la victoria. 25 años de paz. 25, claro. Es muy gracioso porque hasta el año 25 habían sido año 1 de la victoria, año 2 de la victoria, año 3 de la victoria. Claro. Y cuando llegó el 25 lo cambiaron, eran 25 años de paz. Sacaron la moneda conmemorativa 80 años de paz. También tiene películas como Pero... ¿en qué país vivimos? Pero, ¿esa de comedia o...? Es que es increíble, sí. Es que es increíble, los títulos están surrealistas. Con Sevilla. Quiero con Sevilla.
dígame. ¿Cómo? ¿Sublevación en Marruecos? Imposible, con Pamplona no hay comunicación. Oiga, con el general jefe de la sexta división. Pronto, porque usted debió advertirme que se trataba... Primer elemento, debemos decir que no somos expertos en cine, no tenemos aquí una formación cinematográfica, nos gusta el cine y nos gustan las películas y las lecturas que se pueden sacar de ellas, que de hecho una parte importante de los programas que van a venir van a ir de eso, pero no nos hemos dedicado a estudiar cine. Y de aspectos visuales que a mí me parecen importantes, sobre todo por el contexto del que se hace la película. Yo hay dos películas que voy a sacar a colación que son más o menos de la misma época. En primer lugar, yo quería decir que de esta película destaca mucho que utiliza imágenes de archivo. O sea, en medio de una escena y otra salen reportajes y salen escenas del propio conflicto, lo cual yo creo que es bastante interesante. Se acerca bastante a una de las primeras que quiero sacar aquí a relación, que es el cine de Riefenstahl en Alemania, que era otra liga, porque Denis Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, de eso podríamos hablar largo y tendido, Sí, de el cine nacional socialista en Alemania, el sí, cine propagandístico, es el nacimiento de la propaganda en el cine. Ese es un programa que tenemos pendiente, pero a ver, ese es el segundo programa y dándonos un poco de margen. Y después la otra peli que quería yo sacar aquí a colación, que es bastante desconocida, o sea, desconocida hasta cierto punto. Normalmente a nivel de cine bélico se suelen citar mucho antes otras que la que yo voy a mencionar aquí, que es Sin novedad en el frente, que yo tengo una debilidad muy fuerte por esta película. ¿Por qué a lo mejor no está mencionada? Porque es antibelicista, un marcado carácter de antibelicista. Y me hace mucha gracia porque, claro, es una peli que es del 31, creo. Está basada en un libro que es del 29. Y es una peli del 31 que es bastante interesante porque creo que fue la primera peli que ganó un Oscar a Mejor Película, de hecho, así como dato. Es curioso porque es desde la perspectiva de un soldado alemán, que ya de primeras es curioso que en la Primera Guerra Mundial, desde el lado de Alemania, sí, y tiene muchos detalles, muchos aspectos que son interesantes a nivel de qué es lo que lleva a un soldado a un jovencito de 18 años a alistarse al ejército. Pero claro, los valores de producción son muy diferentes. O sea, las narrativas, cómo se escogen los planos, cómo se desarrollan los personajes en una peli y en otra. Creo que la comparativa es bastante... A ver, evidentemente, Raza es una peli propagandística que tiene una orientación muy clara, que no es la que tiene Sin novedad en el frente, por eso creo que se puede acercar más al cine de Riefenstahl, pero al estar más enmarcada en un conflicto, creo que la comparativa por ahí es muy diferente. Difiere mucho también por eso, porque no es lo mismo que tú quieras enfocar un conflicto desde un punto de vista glorioso, de los almogávares, prestos al combate, a una película que cuando el protagonista mata a un soldado y se queda con él toda la noche en la trinchera, tiene una conversación con él y dice, uy, si hubiesen sido otras circunstancias, tú podrías haber sido mi amigo. Claro, son contextos y orientaciones diferentes, que eso el cine es lo que tiene, que proyecta la visión que se quiere en cada caso. pues es una cosa que yo sí que echo de menos un poco en el cine, esa valentía a la hora de representar en general videojuegos. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un videojuego donde eres un nazi? ¿Crees que eres más antinazi matar nazis que ser un nazi haciendo cosas de nazi? No tiene por qué, depende mucho del tratamiento, pero claro, es mucho más fácil apelar a que el otro es un monstruo, una cosa irracional, sin justificarlo, obviamente, yo creo que se me entiende, ¿no? Pero es más fácil la incomprensión. Creo que es lo que tú dices, esta película es tan interesante, la veré. ¿Cuántas más películas donde eres un nazi? Obviamente habrá, no soy un experto en cine, pero vamos, no son ni de las más famosas ni las que más gente ha visto.
ni las que más han penetrado en el imaginario popular, que al final es lo que cuentan. Bueno, nos hemos alargado un poco al principio, pues a continuación ya podemos empezar a desgranar algunas escenas o algunas situaciones graciosas. A mi entender, esta película es humorística. Yo me he apuntado algunas líneas de diálogo que es que la iba viendo y la paraba, le daba para atrás porque quería apuntarlas Sí. porque me parecían oro puro que chorreaba y goteaba y a lo mejor le daba para atrás 3 veces para apuntar exactamente lo que estaba diciendo. Mira, yo esta película, sí, es comedia involuntaria totalmente. Hoy, 2021, es comedia involuntaria. Yo la vi por primera vez, estando en casa de mi abuela hace ya unos años, pero como ya conocía de la película, cuando la dieron por la tele, la dieron por, sería... ¿La versión del 40 I o la del 50? Pues yo creo que... Es que yo creo que ya la que se ha ido emitiendo es la original, la del 41, de que se restauró, yo creo, ¿eh? Por cosas que he estado viendo que se eliminó, que no y demás, pero bueno. Y a mí la que más me impactó, hasta lo grabé con el móvil, pues me hizo mucha gracia, fue La muerte por fusilamiento de José, pero bueno, ahora lo comentaremos. Que sonamos a hijos de puta total, pero es que a ver, yo realmente sí que recomiendo esta película, tanto por documentos históricos que tiene, como dice Edu, de imágenes reales que entremezclan con la trama. Uno, para ver documentos históricos. Dos, para ver cómo era la propaganda del régimen de los inicios. No es más que la plasmación de la imagen que quiere dar el franquismo, tanto hacia dentro de su país como también luego hacia afuera, ¿no? Esta película de raza, pues, sintetiza el ideario del buen español desde la perspectiva del régimen de Francisco Franco. La película trata sobre los primeros años de la guerra y posguerra a través de la historia de 4 hermanos. Voy a hacer una mini crítica un poco tonta, porque muchos sitios ponen de 3 hermanos, pero a ver, son 4 hermanos, porque hasta donde yo sé, la hermana también cuenta. Sí, Sale. lo que pasa es que después queda invisibilizada por el marido. Son 4 Que eso hermanos. también... A ver, también te digo, hubiese sido interesante desde su punto de vista propagandista que hubiesen dado pie a que la hermana tuviese un papel más relevante en el Bilbao republicano, etcétera. A lo mejor les hubiese quedado algo interesante. Una cosa que sí que quiero decir es que esto no es un podcast objetivo. No ni tenemos esa pretensión. Pero sí que creo que vamos a ser justos. Es decir, este director, por ejemplo, tiene una película que se llama Los derechos de la mujer, ¿vale? Del 63. Y por lo que yo he visto, mira, voy a decir la sinopsis. El reciente matrimonio, Juan y María José, es motivo de numerosas discusiones. Debido a la firme actitud adoptada por Juan, que deja en suspenso su empleo en una constructora para dedicarse a las faenas del hogar, ya que su esposa, famosa abogada criminalista, no renuncia al ejercicio de su carrera, ¿vale? Es una película franquista de 63. ¿Cuánto había de real? Bueno. ¿Cuántos señores se retiraban a hacer las faenas del hogar mientras su... ¿Cuántas mujeres estudiaban en la universidad Derecho, hacían carrera de abogadas? A lo mejor es una película súper reivindicativa de la mujer en el trabajo, pero no sé cómo lo enfocará. Pero bueno, yo lo dejo ahí para si a alguien le interesa. Cuenta la historia de 4 hijos del capitán Pedro Churruca, que es un señor que es descendiente de Cosme Damián Churruca, el más sabio y valeroso marino de su época. Palabras textuales de la película, lo dicen tal que así. Y que murió en la batalla de Trafalgar. Entonces este señor, Pedro Churruca, al ser descendiente de este hombre tan destacado, emula su antepasado y muere en Cuba contra la Armada de los Estados Unidos. En la que yo creo que es la batalla de Santiago de Cuba, porque tal y como lo explica, pasó algo similar, de que estaban bloqueados en el puerto y fueron saliendo y los norteamericanos fueron haciendo tiro al plato. Es importante decir que ciertas cosas que se decían en la versión del 50 se bajaron el tono, porque en ese momento ya convenía ser amigo de los norteamericanos, y en la primera versión son más firmes. Lo que pasa con la versión del 50 es que se focaliza mucho más sobre el peligro comunista y se deja un poco más de lado
judío-masones Claro. y ese rollo. Y los Estados Unidos y todo eso. Entonces se focaliza mucho más a ese enemigo en común que tenía con Estados Unidos. Después lo detallaremos más. Pues entonces nada, este señor, antes de irse, le transmite a sus hijos el espíritu de los almogávares. A mí me hizo mucha gracia que De que- reivindicase a los y- almogávares. Guerreros elegidos, los más representativos de la raza española, firmes en la pelea, ágiles y decididos en las maniobras. Su valor no es igualado en la historia por ningún otro pueblo. Dios, los almogávares, ¿eh? Es Heavy la- metal. Lo que a mí me hace gracia es que era una escuadra que era de la Corona de Aragón. O sea, antes de hablar de el espíritu de la raza, de tal, de no sé qué, me hace mucha gracia que se obvie el hecho de no había una unidad política que justificase que se hable de una raza, porque claro, más allá de eso, era un grupo de grupos móviles, de infantería sobre todo ligera, y que después destacaron porque actuaban como mercenarios en gran parte. De hecho, la historia esta de cuando van a Constantinopla, Grecia, Roger de Flor, que se menciona en la película, cuando murió ese señor, después, esto no tiene nada que ver, pero una vez se murió su comandante, se volvieron loquísimos, pero loquísimos, y empezaron a arrasar toda Grecia, Albania y los Balcanes. Con el pasar de los tiempos se creó una leyenda negra de los catalanes, y en Grecia y en Albania hay expresiones de que no te pillen los catalanes, de Claro. llévate cuidado, y hay monstruos y tal que se llaman catalani y tal. Es muy interesante eso también. Sí, porque las palabras y los términos evolucionan. O sea que ellos utilizan almogávares como, pues eso, como fuerzas de choque muy potentes, irreductibles. Estaba viendo un documental donde el mismo actor protagonista comentaba, porque le preguntan si él cree que fue un héroe franquista y tal, le decía, bueno, yo era un actor, que no sé qué. Luché en la guerra, pero era un actor. ¿Sabes? Bueno, sí, claro, claro. Pero él decía que él no sabía lo que era la raza española, que él entendía, más o menos lo que comentamos en el otro programa, lo decía él, que él entendía lo de la raza aria y tal, y que pudiera haber gente que se creía superior por eso, pero que no entendía bien lo que era la raza española, que nunca lo había entendido, y que bueno, en fin, que... Avancemos. Sí, este señor se va a Cuba y muere, ¿vale? Como su gran antepasado, y entonces sus hijos, sus 4 hijos, crecen. Y me hace gracia porque lo hace como muy, a mí me parece como Sí, de sí. obra de teatro. Sí. Un hijo es militar, otro hijo es político republicano. Republicano y burgués. Y burgués, bueno, sí, ahora entraremos. Otro hermano es fraile y la hermana, bah, lo que dice Edu, bueno, se casa con un militar, eso es su... Ahí está, exactamente. No, no es nada. Bueno, no era nada, sería nada. Se casa con un militar y... Hay unos 20 años en los que no pasa nada, en los que el tiempo se detiene en todo menos para esa familia, no pasa nada, ellos crecen y directamente llegamos a eso, a la boda en la que hacen esta presentación. Debo decir que se hace bastante ligera, salvo algún fragmento concreto que se nota que el cine todavía estaba un poco en pañales, y sobre todo en España, que hay algún fragmento musical que se alarga a lo mejor un poco más de lo debido, pero se hace bastante amena. Yo tengo una escena que me mola. El hermano republicano va a pedir dinero a su madre. Correcto. Bueno, dinero, le va a pedir la parte de la herencia que le corresponde para su carrera política. La película está llena de filias y fobias de Francisco Franco al mundo. Entonces, esto es una de ellas, su desprecio a la clase política, las conversaciones donde un hermano militar y el otro hermano político, pues se ve como que unos honran a la patria y la defiende y otro están ahí como medrando y viviendo de la patria, siendo un parásito. Va dando sus detallitos. También una cosa que no he comentado, que porque lo intercala y yo creo que está bastante chulo, lo hace al principio y lo hace justo en este momento, que es poner titulares de periódico para explicar lo que está pasando. Lo hace con la guerra de Cuba, pidiendo que si ha habido una sublevación, que si los americanos están pidiendo explicaciones, la voladura del Maine, etcétera, y después con la época de la República la explican así.
Te Sí. ponen 4 o 5 portadas de periódicos diciendo que se ha proclamado la república, que han quemado iglesias, las han forjado, que la revolución es inminente y que ha habido un golpe de estado que ha tenido éxito en algunos sitios y en otros no. Está bastante bien porque creo recordar que todas las portadas de periódicos eran del ABC y de La Hora. Eran 2 periódicos de la época. El Ahora cerró y el ABC durante la guerra tenía 2 ediciones, una en Sevilla y otra en Madrid. La de Sevilla, que fue una de las ciudades en las que triunfó el golpe de Estado, era del golpe de Estado, y la de Madrid, fiel a la República. Entonces, tú veías las ediciones de cada uno y era cada una de un color completamente distinto. Entonces luego avanza en el tiempo y ya se está José, el hermano militar, en la guerra. Y hay una escena que me hace bastante gracia. Todos escondidos, tiroteándose, y él, como es el más valiente español, él es un sarraceno. Además, es que debemos decir que él lo que está haciendo, él estaba en un centro de mando de los sublevados. Y entonces él se ofrece voluntario para infiltrarse en las filas republicanas. Exactamente, exactamente. Y entonces va a ir a que le peguen un tiro. ¡Bum! Avisa a los de Rosales que nos manden más gente. Tiran mucho por aquí. ¿Que si tiran? Como si hubiera ahí dentro 6 batallones. En fin, por algún lado hay que pasar. ¿Tú estás borracho? ¿Qué vas a hacer? Mira a ellos. ¿Queréis un cuartel que se defiende con hombres se puede tomar desde las alcantarillas? ¡Mira! ¡Han dado! Han dado. ¡Vuelve! Vuelve, dice. Le pegan un tiro y le dice el otro, Hay que vuelve. pelear por ese compañero. ¡Déjalo! ¡Está en una cuerda! Bueno, en fin. Esta no es la primera vez que disparan a este personaje, No, no, no. ni sobre Será la última. ni será la última. Y no se le da bien morir, ni recibir disparos. Le dan en el hombro y entonces lo llevan a un hospital Sí. y llevaba encima los papeles con las órdenes y tal. Entonces le pilla y lo mandan a un juicio. Juicio popular. Exactamente. Entonces su hermano, el político republicano, le facilita un abogado para que lo defienda. El discurso de la película es que ese español tan digno no aprovecha esa situación para salvarse. Él muere por sus valores, porque Claro, no acepta agachar la cabeza. nos muestran este caballero español que no cede y entonces... Soy el defensor y mi obligación es esclarecer el hecho. La única prueba que aquí tenemos es un hombre herido. ¿Cómo fue herido? Eso es lo que interesa. Lo fue a nuestro lado. ¿No es verdad que habéis derramado vuestra sangre por nuestra causa en... ¡Falso! No tenéis derecho a ofenderme. Mi sangre es de España. No de la causa española. Mi sangre es de España. Mi sangre es de España. Mi sangre es de España, no de la causa antiespañola. Que no sabemos qué causa es esa, pero en su cabeza sonaba espectacular. Sí. Eso yo creo que es una victoria del bando nacional. Si lo queremos llamar. Nacional, sí. Mira, vamos a ver. Para la próxima guerra, si ya se llaman ellos bando nacional, vamos a perder. Ya está mal, sí. Va a hablar la hermana con el hermano político para que le ayude y dice que ya ha intercedido, que le ha dado al abogado para que lo salvara y demás, pero que no ha querido. Realmente el hermano no quiere salvarse porque se ha inculpado de todo. Aquí en la película te intentan transmitir como que el hijo de puta burócrata del hermano republicano no le ayuda, pero sí que le ayuda. Tú quieres hacer que el protagonista tenga tanto honor por España que no ceda. Es pintar de malos a los burócratas políticos que lo único que han hecho ha sido envenenar la situación para medrar ellos por su interés y no por el de España. Creen que la pérdida del Imperio Español, la pérdida de las colonias, no es culpa del funcionamiento en general y las dinámicas que ya se estaban dando dentro del reino español. Burócratas no son generales, ni cargos militares, No. ni la monarquía. La culpa de todo eso la tienen pues los que están por debajo de todos esos.
Ahí tendríamos para hablar mucho de cómo fue el siglo XIX en España y su funcionamiento político, la influencia que tuvo el ejército durante todo el periodo del siglo XIX. Es que es muy gracioso. Cuando tú ves los gobiernos de todo el siglo XIX, todos los presidentes de gobierno eran militares. O sea, todos. Durante la Primera República no, pero después cuando llega la Restauración, hasta que no vuelve del todo Alfonso XII y se pone en Cánovas y Sagasta, hasta ahí todos los jefes de gobierno habían sido militares, todos. El cine que se hace durante el franquismo, se hace mucho hincapié en el siglo XIX, siglo XVIII. Claro. Manolo Escobar luchando Contra los franceses. Es un guerrillero. Todo lo que toca lo hacen para justificarse a sí mismo, desde su visión, obviamente, que es lógico que sea así. Y Rafa no es menos. Frente al pelotón de fusilamiento. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, me habéis de matar de frente. ¿Cómo quieres? Otro acto honorable y valiente de un almogávar español. Y no sé si te percatas tú. Ahí iba yo a eso. Entonces, como Te abre la pechera. y dice: ¡Arriba España! ¡Fuego! y pone cara el tío, madre mía. En la historia del cine la peor muerte es esta, tío. Es que pone cara de estreñimiento, tío. Es increíble. Una cara, Sí, sí, tío. En plan, ¡ay! Que se caga, que tiene diarrea. Después de poner esa cara de llevo 3 días sin ir al baño, que tengo el tránsito regular, cae y se puede ver en la pared ¡Viva Rusia! Pero con la S mal puesta. Y una hoz y un martillo. Y una hoz y un martillo, pero la S está puesta del revés. Claro, es que son analfabetos, es que no saben escribir bien y encima son anti-España. Saltamos hasta donde está su otro hermano, su hermano el fraile, ¿vale? Está en un convento. En Cataluña. Es una de las mejores escenas de la película. Hostia. Y de repente está su hermano aquí, Y así llegaron los 3 Reyes Magos hablándole a hasta unos el niños. portal donde acababa de nacer nada menos que el Hijo de Dios. ¿Y por qué nació en un portal? Pudo nacer en un palacio, pero quiso nacer así. Nació pobre como el que más de vosotros, y sufrió mucho más que todos. Murió para redimirnos, para que todos los hombres fuesen buenos. Para que todos los hombres fuesen buenos. No como decía Jesús, para que todos fueran iguales. No. Todos iguales. Bueno, ahora revisándolo, bueno, son milicianos, son gente de la CNT, FAI, Sí. rojos para el régimen. Hordas de imbéciles sociales. Eso es una de las grandes victorias que han tenido a nivel ideológico los sublevados, que es, no, es que los rojos hacían eso. A ver, señores, Claro, una claro. cosa era unas turbas anarquistas que hacían lo que les salía de Claro, las narices, que estaban completamente descontroladas y que lo único que querían era hacer la revolución ni la guerra, ellos iban a la suya. Y otra, un gobierno con la legitimidad de la soberanía nacional. Claro, y además, ellos han conseguido amalgamar todo era malo, todo era malo. esto es una escena donde entran a este monasterio y rompen cosas. Con mucha alegría. Están Sí, sí. muy felices por romper cosas. Claro, Disfrutan mucho. obviamente el régimen solo utiliza y hace una amalgama y dice que todos son lo mismo, ¿no? Pero bueno, también hay que entender la época, hay que entender el sufrimiento del movimiento obrero, de los campesinos en zonas rurales y todo ese sufrimiento y todo ese anticlericalismo no aparece de la nada. Exactamente. No son cosas a reivindicar ni son positivas muchas de las cosas que hacían los anarquistas y yo no le echo la culpa a esas personas que erróneamente yo creo hacían eso. Bueno, hay un montón de milicianos dando con la culata de sus fusiles a la puerta del monasterio. Apartaros un poco que vamos a tirar unas piñas. Ya veremos si abren o no. Entonces aquí hay un plano de un señor de la CNT, que en su gorrito pone CNT, y aquí vuelve Francisco Franco, guionista ejemplar, a poner la valentía de un religioso, pues él antepone su vida y entonces
El prior abre la puerta, sale. ¿Dónde están tus compañeros? Tenemos orden de llevarlos a todos. No es posible. Ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué va a ser de esas criaturas? Ya lo verás. Soy idiota. ¡Chacho! ¡Vamos a acabar! ¡Eh! Y entonces, como dice Edu, pues entran de manera muy alegre. Destrozan con mucha alegría, o sea, están muy contentos de destrozar. Cogen una calavera, por ejemplo, la tiran al suelo porque sí. Y entonces, en este momento, ¿quién llama a quién? Llamo para despedirme de ti. Estos pobres niños enfermos necesitan muchos cuidados. Tú puedes hacer que se ocupen de ellos. Escucha, a ti no te harán nada. Diles quién eres y que me llamen a mí. Gracias, Pedro. Pero tú sabes que yo no puedo hacer eso. Ocúpate de estos pequeños. Eso sí, te lo pido de corazón. Vale, aquí hay un momento, el minuto 54:11, muy gracioso. El hermano religioso hablando por teléfono al tiempo que con la otra mano acaricia la cabeza de un niño mientras se la aprieta contra el paquete. Hostia. Ay, creo que sí, estoy en ello. Ya vienen por mí. Y el niño ahí, no, no, y se lo llevan. Es muy bueno, macho. ¿Crees que la cosa es contigo? ¡Tira para adelante! Y entonces lo que pasa aquí ahora es que se lo comen. Entonces vean unos milicianos, sacan al niño ahí, lo trocean, le parten las articulaciones con la culata de los fusiles y se lo comen ahí. Exactamente. ¿Cómo fusilan a los monjes? Uy, espérate. Los llevan por la orilla de la playa. Hacen como Ah, vale, sí, lo de la playa, sí. muy melodramática ahí. Se ven como en el amanecer, pies descalzos pisando la arena mojada ahí por la orilla, que es como decir, ¿pero por qué? ¿Por qué se lo van a llevar hasta la orilla y a que se mojen los pies? Y entonces lo ponen ahí a los monjes alineados junto al agua de la playa y con una ametralladora Eso lo estoy viendo ahora. lo fusilan. A con todos una en fila. ametralladora. Maravilloso. ¿Por qué van a fusilarlos con una ametralladora? Yo diría que no, porque no es lo más habitual, pero Tampoco se saben morir estos. A ver, no. no sabían morirse, por lo que sea. Y ahora llega el momento de la resurrección de los muertos. El que estaba muerto, al que habían fusilado, no está muerto. El hermano mayor en el juicio se había declarado culpable porque su sangre era de España, no de la anti-España. No está muerto, lo llevan de incógnito a un médico, le curan y entonces hay un señor que, cito textualmente, había tenido un pasado malo de izquierdismo, le ayuda a cruzar al bando nacional. Además es muy gracioso porque le dice, no, pero ahora lo que estás haciendo demuestra que estás haciendo una buena obra por España. Me estás ayudando a mí, que he sobrevivido a un fusilamiento de los rojos, me estás ayudando a cumplir con mi deber. Y dice que no, con ese pasado malo de izquierdismo ya no se puede redimir. Es una mácula. Sí, ya... La hermana descubre que no ha muerto. El hermano José, el temible Almogávar, vence a la muerte de las balas rojas, sobrevive a las hordas marxistas. Eso yo creo que es porque como son balas hechas por rojos, no están bien hechas, entonces no matan igual. Que luego se lo dan a la familia. Es ella que dice, está caliente, y entonces manda a que busquen a un médico para que le pueda curar. A ver, también es una excusa para que esa persona pudiera salir de ahí, porque ya no podría salir de ahí. A no ser que una maniobra heroica de unos falangistas... No había dado con ello, pero creo que no salen falangistas en toda la película. Dentro de un par de escenas piden que canten una canción de Falange. No la cantan. La vamos a poner. No dicen ni mierda de Falange al final. Y entonces él llega al norte, a la zona ya ocupada por los nacionales. Comandante. ¡Hombre, Anglada! ¡Ya de vuelta! ¿Qué tal le ha ido? A sus órdenes, mi comandante. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué hay, Echevarría? Bienvenido, Clara. ¿Dónde fue por fin? ¿A Vitoria? Sí, mi comandante. Mi tío me dio recuerdos para usted. ¡Hombre, bien! ¿Qué cuenta el coronel? ¿Buenas noticias? Regulares nada más. En el Pingarrón la cosa ha estado muy dura. Ha habido bandera que ha quedado con 30 hombres y compañía de regulares con 7. Eso sí, allí han quedado deshechas 10 brigadas internacionales. Buen servicio le estamos haciendo a Europa.
purgándola de los indeseables de todas las revoluciones. A mí es que esa línea de diálogo le di para atrás 3 veces para escribirla tal cual, porque me pareció, y sobre todo con lo que viene ahora. O sea, a mí me pareció maravillosa. Señor. ¿Qué edad tiene? 58 años. Reconozca que no es usted lo que se dice un flecha. El general sin duda ignora esta circunstancia. Seguramente. No, señor. La conoce, pero sabe también que soy fuerte y acostumbrado a luchar. No es posible. He de hablar antes con el general. Le explicaré, señor. Vengo de América, donde marché muy joven y donde me casé y tuve 2 hijos a los que enseñé a querer a España. Cuando estalló la guerra, se vinieron voluntarios y los 2 han sabido morir como españoles. Mi vida no puede tener ya otro objeto. Para ellos trabajé y a la patria los di contento. Es mucho pedirle ahora que me acepte lo poco que me queda. Tiene usted razón. Y ahora... Nadie puede negárselo. Sí, sí. Hará usted honor a nuestra... A ver, espérate, ¿cuándo es? Anglada. Filie en su unidad don Joaquín González Lo convence. y que todos le rindan el afecto y consideración que la patria le debe. Gracias, mi comandante. Bienvenido. Porque dice, hay que quedarse también con las cosas buenas de la película. Yo creo que tenga que ser todo criticar la película, o aunque tú seas mayor, o la persona anciana de 58 años, aún puedes morir por España. Es decir, que Claro. tú crees que tu vida está en la mierda, que estás ahí, pero coño, pero muere por España. Emprende. 2 minutos antes, los que vienen a luchar de fuera son la purria, los revolucionarios que han venido aquí a invadir. Y ahora viene el momento musical. Ay, vale, vamos a verlo también. Ahora una por la falange. Por la falange. Ahí va. Por la falange. Venga, vamos. La quiero ver levantada. Un viva España no basta. La quiero ver levantada. Por ella lucho y por ella grito siempre arriba España. Bueno. Soy falangista. Quien no se haya emocionado con esta canción, ni tiene corazón, ni es España. No. Ya está. Pues aquí hay un momento en el que el marido de la hermana, que tiene casi más protagonismo, en esta parte de la película, tiene más protagonismo que la propia hermana, que está en el Bilbao ocupado por las fuerzas republicanas. Y entonces hay un momento en el que él duda, porque se le aparece un señor que, al contrario, viene de Bilbao y pasa las filas al bando nacional. Y él tiene el momento de duda de, yo quiero ver a mi familia. Cuando él ya pasa esto y se encuentra con su cuñado, con José, se lo confiesa. Claro. Y hay una frase que también me apunté. Venga, y que hila con nuestro amigo Vallejo Nájera. Le dice José, comprende que tú eres el loco y nosotros los cuerdos. Se lo dice así. Has estado a punto de pasarte a los imbéciles sociales. O sea, has estado a punto de cruzar esa fina línea entre imbecilidad y estar bien. Una jovencita y buena española toca el piano en una sala de fiestas, cuando de repente un puto asqueroso, rojo asqueroso, miliciano exactamente, acabo de ver los milicianos por ahí en el fondo, no me había dado cuenta, soy idiota, cuando de repente
le envía un beso asqueroso, un señor sudado, gordo, sin afeitar. Entonces le envía un beso a la chica, lo ve, se miran y guiña un ojo así un poco raro, como que está borracho. La mujer mira como para otro lado, en plan, este es tonto, qué asco me da. Pero entonces, el arma secreta de todo Rojeras, que por cierto tiene como un cigarro ahí mal liado entre los dedos también, todo mal. Entonces, saca el arma secreta, saca un puto salchichón envuelto como en film o algo así. Lo mira, el tío mira el salchichón, un salchichón que está como cortado así en diagonal, pero envuelto, que será un fuet. Saca un puto fuet porque están en Barcelona. Si no estáis aprendiendo cosas con este podcast, o sea, la técnica de ligar del fuet. Además lo llevaba en la chaqueta. Ahí Se saca de la chaqueta un puto fuet. Saca un puto fuet, el hijo puta, lo mira como diciendo, nena, ¿tú has visto este fuet? Lo mira, lo toca así como un poco de arriba abajo, el tío asqueroso. La chica pianista mira, se le abren los ojos. Sí. Y dice, y mira como a los lados, nerviosa, como diciendo, pero un puto fuet. ¿Podría ser eso un puto fuet? Y mientras que toca, cuidado, la habilidad. Con la mano derecha le hace como señas, como diciendo, que me interesa esto, y le sonríe seductoramente, porque recordemos que este señor tiene un fuet. Y aquí podemos oír la risa del tío. Escuchemos la risa. Ya sabía yo que con un fuet. Bueno, no, así no le gusta el piano a él. Quien tiene un fuet tiene un tesoro, amigo. Esta es la mejor escena de la película. Esta escena, la muchacha que ha conseguido los planos del hermano republicano, que ahora ya es traidor, se lo pasa a otra, pero la descubren. Y entonces inculpa el miliciano que ya había tenido antes el encontronazo con el hermano, porque decía, tú es que tu hermano y tu familia, toda tu estirpe de almogávares asquerosos, sois unos fascistas. Y efectivamente. Entonces ya la película con esto termina porque lo inculpan, él tampoco hace mucho por decir que no. Además se nota que está en Barcelona porque la muchacha lleva boina. Si eres mujer republicana tienes que llevar boina. Es la distinción que hacen en la película. La gente tal lleva boina. Lo pillan, él dice que sí, que él los ha traicionado y entonces... Poco importa que hayáis recuperado esos papeles. Sin planos y aún sin armas, ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Para ellos fatalmente ha de llegar el día de la victoria. Lo matan y es el desfile de la victoria. Qué bonito es todo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama raza, hijo mío. ¿Cómo se llama esto, madre? Esto se llama raza, hijo mío. ¿El qué? ¿El desfile? ¿Por qué no le dice el niño? Mamá, ¿esto qué es? Y diría, esto es el desfile de la raza. No, pero porque lo que está representando es eso, el sentir, la hegemonía de la raza. Los nazis tenían esa película de raza, la original, la primera, porque tenía muchas connotaciones filofascistas y obviamente y tal. Pero la RDA guarda esa película. Franco en España, con su película y su material, lo que hace es que la destruye, la vuelve a doblar, corta los trozos que no le viene bien ya y destruye los negativos, destruye todo. Y si no es porque encuentran de la RDA
pues esta película no estaría completa originalmente. Y cosas que se han ido diciendo de esta autocensura de los años 40 con respecto a los años 50. Y sobre todo al principio es cuando está el padre hablando de Cuba. Ahí es cuando más se presenta el contubernio. Y eso enlaza con otro seudónimo, he dicho al principio que iba a hablar un poco de esto, las obras que hacía Franco bajo seudónimos. Una de ellas es la que presenta aquí, que es Jaime de Andrade, pero es que también escribía artículos con el nombre de Joachim Bor, en el que hablaba precisamente de eso, de la conspiración judeo-masónica, del contubernio, era el enemigo, o sea, la construcción que se realiza para el enemigo que atentaba y que en gran parte estaba orquestada por esos burócratas, esos políticos que no querían la guerra. Al principio, a nivel ideológico, que son los que conspiran contra España. Y claro, dentro de esa conspiración pues entraba todas las hordas rojas que estaban influidas, eran títeres. ¿Te acuerdas cuando ligamos Vallejo Nájera con ese presidente que tuvimos tan gracioso? Sí. Vale, pues voy a hacer otra. Franco, antes de escribir Raza, ya había escrito Diario de una bandera, que es su servicio en la guerra del Rif de 1920 a 1922. Sus peripecias, muy patriótico, muy... Pues el prólogo de ese libro es de Milán Astray, fundador de la Legión, sí. Luego, en el 56, se reedita ese libro otra vez, Diario de una bandera, con Manuel Aznar Zubigaray. Vaya. Estamos trabajando en ello. Que es el abuelo de nuestro famoso expresidente, el del bigote. Que ya no lo tiene, o lo dejó de tener. El bigote evanescente. Yo tengo un par de cosas más que fui apuntando. Una yo creo que sí que da bastante juego. Se ve muy bien en la primera fase, cuando está con la boda de la hermana, que es la presentación que hace antiburguesa, antiliberal. Sobre todo más que antiburguesa, antiliberal. Sí, 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 sí. Que es como una ideología que pervierte los ideales puros, que es egoísta, que solo persigue un beneficio personal y no de la patria. Creo que en un determinado momento lo dice, que está muy bien, pero cuando llegue un tal vais a necesitar al ejército. Y así fue. Y así fue. Lo que mencionaba yo al principio de la perspectiva del director, a mí me llamó mucho la atención porque hace una presentación que es como directamente hay un conflicto. Apareció un conflicto, no se sabe de dónde, pero España estaba en guerra. Desde la guerra de Cuba a la guerra civil pasan cosas y ¡uy! Hemos llegado a un conflicto. Pues no sé por qué. Fue un concepto, el de raza, que después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del nazismo, era tan peyorativo por el empleo de raza aria. Ya tenía unas connotaciones muy negativas. Entonces, seguir hablando de raza, de todas maneras, el 12 de octubre seguía siendo el Día de la Raza. Vaciado de toda intencionalidad que se le quisiera haber dado, pero supo moverse de una manera en la que en determinado momento, si tenía que tirar más hacia Alemania, hacia Italia, tiró más hacia allá. Después, cuando tuvo que virar hacia el lado de los aliados occidentales, viró más hacia allá y ciertos elementos que tenían que ser depurados los depuró. Al no tener una ideología tan marcada, supo moverse muy bien en ese margen. Era muy voluble. No tenía nada fijo, más allá de la identidad nacional católica. A nivel económico fue variando, a nivel de apoyos tenía una masa de apoyo que iba desde monárquicos hasta falangistas. Lo que puede ser considerado un tópico, que hasta el día de hoy es otra de sus grandes victorias, que aquí lo ejemplifica, que es la guerra entre hermanos. Hasta el día de hoy ha calado muchísimo y sigue siendo, se ha ejemplificado de muchas maneras muy diferentes y es una de las cosas que yo creo que habría que combatir, porque más allá de puntos concretos que se puedan detallar, llevarlo a ese terreno personalista, yo creo que es un fallo de perspectiva. Yo creo que es quedarte con una visión muy reducida de lo que fue un conflicto que abarcaba muchas cosas, no meramente familiares o personales. Es un discurso que favorece a ellos y por eso se reproduce por ellos. Cuando tú das un golpe de Estado ante la legitimidad de una república, que está cometiendo una ilegalidad eres tú.
Eso es una manera de igualar la culpa. Sí, pero el golpe de estado que dieron en el 34, ¿qué? ¿Asturias qué? La guerra civil empezó, que te calles ya. Con Sanjurjo, que fue antes, no empezó ahí. Entonces, ¿qué debería haber hecho la República? Nada. No defenderse. Dejarse matar, como José. Es que ni siquiera fue la República, lo queremos llamar así. Es que incluso la República armó tarde y tardó en armar a la gente. O sea, ni siquiera se puede achacar a la República de que sí, fueron ahí a la guerra. No. Yo los criticaría por lo contrario. O sea que la gente quería defender, más que defender la República burguesa española, lo que quería era que no hubiera un golpe fascista. De hecho, Julián Casanova, que es uno de los historiadores de historia contemporánea más importantes de los últimos 30 años en España, publicó una serie de 10 tweets hablando de mitos de la guerra civil. Leo. Comenzó cuando un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del periodo, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil. 2. El Estado republicano se tambaleó, el orden quebró y comenzó una revolución radical y destructora. Allí donde el golpe triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló a sus enemigos políticos e ideológicos. Era julio de 1936 y empezó la guerra civil. El punto 6, el 5, mejor. Hubo un desequilibrio a favor de la causa franquista de suministros de material bélico, apoyo diplomático y financiero. De esto recomiendo una compilación que hicieron distintos autores, entre los que está Casanova y muchos otros, los mitos del 18 de julio, en el que se habla mucho de estas cuestiones del apoyo financiero que recibieron, no solo de material, que eso es más conocido, está más estudiado, pero también financiero y diplomático, no solo de apoyo de traer tropas y traer aviones y barcos por parte de Italia y Alemania, sino todas las redes que posibilitaron ese apoyo. Se explica muy bien en ese libro y pone muy de manifiesto eso, que creo que será otra peli que traeremos en un futuro. Me estoy refiriendo a Mientras dure la guerra, que hasta una peli del 2019 no se haya podido representar en el cine de este país. Los apoyos de los sublevados era el fascismo europeo, era el fascismo y el nazismo. Dejaré también el hilo ese de Casanova, dejaré un link, porque yo creo que es muy sintético y viene bien para combatir esas verdades lapidarias que vienen a decir eso de la guerra de hermanos, de todos esos tópicos que siempre se lanzan. Y yo creo que eso es uno de los combates que tenemos, ir en contra de esas cosas, que tergiversan lo que era una realidad histórica. Yo creo que ya lo vamos a ir terminando. No sé si podemos extraer alguna cosa más a la realidad de la película. Yo la recomiendo. Yo recomiendo verla porque se pueden extraer muchas visiones de lo que intentaba transmitir el régimen, ponerlo todo en su contexto y ver que es una peli propagandística y que lo que busca es eso, transmitir el mensaje del bando vencedor. Y los personajes son feos y borrachos. Y asquerosos. Los demás son... Es que sí, la palabra es asqueroso. Tú lo ves, incluso parámetros de esa época es que son repugnantes. Lascivos son... Perdona, voy a ver otra vez la cara del salchichón. Ay, Dios. Es que mira qué cara pone el hijo puta, tío. Qué cara pone, tío. Saca el salchichón. La mejor escena, tío. Es que es increíble. O sea, ¿cómo ligar con un fuet, tío? Bueno, en fin. Sí, queridos alumnos, lo que debemos hacer es poner empuje en la batalla y reunir cada átomo de fuerza para poder ganar la guerra lo antes posible. Combates por la historia, un espacio en el que, desde mi trinchera particular, la educación, lucharé contra distintos tipos de manipulación histórica. Una nueva sección. Voy a relacionar contenidos de cómo se enseña la historia, que es lo mío, en institutos, colegios, etc. Siempre he tenido muy claro que quería estudiar historia, siempre me había gustado mucho leer sobre diversos temas históricos. Yo tenía mucho interés desde siempre, desde que era muy pequeño.
Yo cuando iba al colegio tenía muy claro que quería estudiar historia, cuando entré en el instituto me reafirmé, cuando entré en la universidad se me cambió un poco la perspectiva de historia, pero me siguió gustando y al final es lo que he terminado haciendo. Yo me voy a centrar en cómo me dieron a mí historia en bachiller. En segundo de bachiller, para prepararte para el acceso a la universidad, básicamente te dan dos opciones, al menos en mi época: historia de España contemporánea, siglo XIX o siglo XX. Pero para un futuro, si alguien tiene esta tesitura, yo recomiendo prepararse siglo XIX. Porque en siglo XX te puedes pillar mucho los dedos, aparte de por opiniones políticas y tal, que te puede tocar alguien corrigiendo que a lo mejor no le sienta muy bien alguna cosa que pongas. Y más allá de eso, normalmente los temarios nunca se terminan. Y de historia contemporánea puede llegar hasta... En mi año, cuando yo hice la selectividad, comentario del siglo XX era sobre el 23F. Yo no llegué a la transición en el siglo XX. Por mucho que me hubiese estudiado yo todo el siglo XX, no hubiese llegado. La guerra civil me dio de la siguiente manera. La parte de los rojos no la vemos. ¿Qué es la parte de los rojos? La parte de los rojos. ¿Qué es eso? Me vi el decreto de unificación, cómo se murió Sanjurjo, cómo se murió Mola, todo eso sí. Pero aparte de los rojos, los presidentes de gobierno que hubo, los apoyos y todo eso, nada. El que era mi profesor, la parte de los rojos, no la vemos. Los imbéciles. Y con eso cierro sección. Tiro el micrófono y me voy. En el frente o estás vivo o muerto, eso es todo. No se puede engañar a nadie mucho tiempo. Allí sabemos que estamos acabados, estando vivos o muertos. 3 años luchando, 4 años. Cada día es un año y cada noche un siglo. Nuestros cuerpos son tierra y los pensamientos arcilla. Dormimos y comemos con la muerte. Estamos acabados porque no se puede vivir así sin estar vacío. No he debido volver. Mañana me iré. Me quedan 4 días, pero no aguanto más. Vuelvo al frente. Y prosigo con mi sección. Cirano enfurecido. Lanzo con gracia el sombrero. Abandono en el suelo mi capa de mosquetero. Y mi espada saco al vuelo. Una noticia del mundo. Los maestros alertan de que se elimina contenido básico de primaria, los números romanos, la regla de 3 o el dictado. Un señor que se llama Polletus y tiene el dibujo de un pollo, dice: muchas más cosas, principalmente el debate y el sentido crítico. Y esto es una absoluta aberración. Quieren crear futuros votantes que no se cuestionan absolutamente nada, al más puro estilo comunismo de toda la vida. Y yo lo cito en Twitter: y tú eres maestro, le pongo yo. Yo le contesto a él: más control estatal no es comunismo. Es una pena que estés ocupando una plaza cuando hay tantos jóvenes deseando dar clases que no son analfabetos políticos. El maestro Polletus dice: no, más control estatal es liberalismo, claro que sí. Ocupo la plaza que merezco, se llama meritocracia, algo que nos gusta a los rojillos. Os gusta también meter los tentáculos en todas las instituciones, pero aquí hay un profesional que va a dar guerra en su campo. Y yo le comento: deja de hacer el ridículo. Y yo le digo: más control estatal o menos no es comunismo. Ya ahí yo desistí un poco de discutir con él porque ya vi que no sabe de qué habla. Porque que entonces España es un país comunista para Estados Unidos. No, es que según el criterio de Estados Unidos todos los países son comunistas. Lo que pasa es que él utiliza liberalismo y comunismo como un eje de más y menos, pero es que eso no funciona así, señor. Y si no sabe de eso y es usted profesor, pues yo qué sé. Maestros de primaria, que de todas maneras me parece un poco tal. ¿Alguna carrera habrá estudiado? Bueno, en fin. Bueno, magisterio. Un saludo para los que estudian magisterio. ¡Hola! Esto es un podcast. Cuando Macron en Francia nacionaliza una empresa, está siendo comunista, Macron. Francia es un estado socialista y me dice: Miguel Hernández lloraría si te escuchara cantar sus poemas, no necesitaría ni nanas de la cebolla. Se habrá metido en mi perfil y habrá visto una foto, no sé qué.
No. ¿Tú crees que Polletus, si mañana hay una guerra, llamará a su hermano el burócrata con un niño puesto en el paquete y lo apretará cuando vengan los milicianos? Lo que pasa es que la gente, cuando le dices una cosa, no sé qué, ni siquiera, hijo de puta, pues tú, un rojillo, pues Miguel Hernández. Pero señor, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pretende defender la crítica de la educación comunista citando a Miguel Hernández, pues yo qué sé, es que ya no sé qué le respondes. Pues le hubiera respondido, pues a lo mejor estás insultando tú a Miguel Hernández a criticar por lo que murió él. A ver, te digo, ¿tú sabes qué hacen los maestros No. cuando estudian? Te digo, hacen muñequitos de plastilina de trabajo, les mandan que se inventen un cuento que yo conozco a maestros, o sea, y mandan esos son trabajos de la universidad, o que hagan cosas con papel maché también. Pero eso será para... Educación universitaria. Eso será para practicar para con los niños. Ya, sí, pero eso es lo que se hace. Y eso se replica. O sea, esos son los materiales que se proponen para los niños. Bueno, pues hasta aquí, Tirano Enfurecido. El próximo puede ser tú. Ágil como celador, como escaramuz ligero. Os prevengo, mirmidón, que al finalizar os quiero. Y entonces damos por concluido el programa de hoy, el segundo. Segundo programa de Gen Rojo Podcast. Y terminamos con una canción. En esta ocasión vamos a cerrar con un chotis interpretado por Celia Gámez, que se llama Hemos pasado. En respuesta al No pasarán, se promovió cuando una vez terminada la guerra, para un poco con recochineo, creo yo. Empieza la canción. En aquel Madrid de hace 2 años, donde mandaban Prieto y don Lenin, era en aquel Madrid de la cochambre, de Largo Caballero y don Negrín. Era en aquel Madrid de milicianos, de hoces y martillos y soviet. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban todos a la vez, no pasarán. Gracias al que haya llegado hasta el final del programa. Y le emplazamos al siguiente, que será difícilmente superable. Este yo creo que ha quedado bastante... Yo creo que lo del salchichón va a ser un gran momento. Y el tercero también puede estar gracioso. Así que no yo creo que sí. No lo perdáis. Ya hemos pasado canción falangista de Celia Gámez. ¿Un chotis? Era en aquel Madrid de hace 2 años, donde mandaban Prieto y don Lenín. Era en aquel Madrid de la cochambre, del Largo Caballero y don Negrín. Era en aquel Madrid de milicianos, dioses y de martillos y soviet. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban todos a la vez. No pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables. No pasarán, no pasarán, la burla fue y el reto. No pasarán, patín de las paredes. No pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles. No pasarán. Me hace gracia una cosa, que cuando dice lo de gritaban no pasará, decían los marxistas, hace una generalización y es mentira. O sea, hace una particularización y es mentira. Yeah. No solo decían los marxistas, decían todos. O sea, cuando dice rojo, se lo dice a todos. Es increíble. Este Madrid es hoy de lluvia y
signos de facheza, ¿eh? Este Madrid estoy de la falange, siempre garboso lleno de su fe. A este Madrid que cree en la paloma, hoy que ya es libre, así le cantaré. Vamos, todos Me gustan juntos. mucho los pájaros a la derecha. Sí. Decimos los facciosos. Ya Ya hemos pasado gritamos los rebeldes. Ya hemos pasado y estamos en el prado mirando frente a frente a las cañas y bebés. Ya hemos pasado. La verdad que la civil es muy católica, apostólica y romana. Mucho. Estamos en la cama. Ya hemos pasado con alma y corazón. Ya hemos pasado y estamos esperando a ver caer la bola de la gobernación. Ya hemos pasado. Bueno, y hasta aquí